tal? Mi nombre es Joel Alejandro Castro Soto. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Durango. Formo parte de la clase de Control 2 impartida por el Dr. Gamero. Y en esta ocasión voy a estar hablando acerca de los diagramas de Nyquist. Bien. Anteriormente se había trabajado con los diagramas de Bode para analizar la respuesta a la frecuencia. En esos diagramas se utilizaban dos planos. Uno era para localizar la ganancia en lazo abierto y el otro era para localizar la fase. Bueno, a diferencia de los diagramas de Bode, el método que utiliza los diagramas de Nyquist es básicamente localizar la ganancia y la fase en un mismo plano. Bueno, los diagramas de Nyquist se hacen mediante gráficas cartesianas donde los puntos son trazados según sus coordenadas de X y Y desde el origen. Y también se hace con una gráfica polar donde los puntos son trazados según su origen de acuerdo a su distancia radial y su ángulo con el eje de referencia. Pues como aquí se pueden observar, aquí está la gráfica en coordenadas cartesianas y acá pues está el gráfico en forma polar. Bueno, pues aquí hacemos un poco de énfasis en lo que es el plano polar, ya que la gráfica polar de la respuesta a la frecuencia de un sistema pues es la línea trazada a medida que la frecuencia cambia de 0 a infinito, por lo que serían las puntas de los fasores. Bueno, las puntas de los fasores y sus longitudes representan la magnitud. Bueno, pues también se le puede conocer como la ganancia de amplitud del sistema, y pues estas se dibujan en ángulos correspondientes a su fase. Aquí pues tenemos un ejemplo de un gráfico polar y podemos ver, bueno, cómo va trazándose según cambia su medida de frecuencia, que va desde 0 a infinito. Aquí pues se puede ver. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se grafica en el plano polar. Aquí pues tenemos lo que es la magnitud, la fase y la frecuencia. Aquí pues tomamos en cuenta cada parte del plano como un cambio de entre 90 grados en el sentido opuesto del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fase de menos 150. Entonces, pues aquí localizamos dónde estarían los 150 grados. Y pues ahí pues le añadimos su magnitud y su frecuencia. Y pues aquí está con todos los ejemplos. Ahora pues ya adentrándonos más a lo que es en sí el diagrama de Nyquist, pues es, digamos, la línea que une la serie de puntos trazados en un gráfico polar, cuando cada punto se podría decir que representa la magnitud y la fase de la respuesta de frecuencia en lazo abierto. Es importante recalcar que para trazar este diagrama siempre necesitamos determinar la magnitud y la fase como funciones de frecuencia. Para eso pues nos apoyamos más de un problema, de un ejemplo. Pues es igual a los que hacemos con los diagramas de Bode. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de 1 entre s que multiplica a s más 1. Bueno, en este ejemplo tenemos a 1 que divide a s multiplicando a s más 1. Bueno, aquí pues lo que siempre debemos hacer es sustituir la s por j omega, quedándonos de esta forma. Bueno, aquí desarrollamos la multiplicación y lo que hacemos es multiplicar por el conjugado de la función. Después pues lo que hacemos es separar la parte real de la parte imaginaria y con esto pues desarrollar la ecuación que se tenga para tener la ecuación de la magnitud. Bueno, esto pues puede variar según según la función de transferencia que tengamos, pero pues ya dependerá de cada ejercicio. Pues ya pues hacemos los cálculos necesarios para la magnitud y pues para los de la fase. Bueno, pues aquí por ejemplo, cuando omega sea igual a infinito, la magnitud es igual a 0,
y la fase pues va a ser igual a 0 grados. Entonces, como omega tiende a 0, entonces la magnitud tenderá a infinito y la fase va a ser a 270 grados o menos 90 grados, según sea el caso. Esto pues aquí se refleja en el plano. Ahora pues hablando en cuanto a la estabilidad, aquí en los diagramas de Nyquist, el punto crítico que separa un sistema estable de un sistema inestable es cuando el cambio de fase del lazo es menos 180 y la magnitud del lazo abierto es 1. Si un diagrama de Nyquist de lazo abierto se grafica la respuesta de frecuencia, entonces para que el sistema sea estable no debe haber ningún fasor con longitud mayor a 1 y pues fase menor de menos 180. Así las líneas trazadas por las puntas de los fasores no deberán encerrar el punto crítico en menos 1. Entonces, haciendo hincapié en el criterio de estabilidad de Nyquist, pues estos son algunos de los criterios para tomar en cuenta de nuestra estabilidad. Primero que nada, pues todos aquellos sistemas de lazo cerrado que tengan una respuesta de frecuencia de lazo abierto que sea igual a G que multiplica J omega por H que multiplica J omega, o que también que omega tienda de 0 a infinito, y también donde no se encierre el punto crítico en menos 1. Todos esos sistemas que cumplan con estas características van a ser sistemas estables. Aquellos donde se encierra el punto en menos 1 van a ser inestables, y aquellos donde la recta pase directamente por el punto menos 1 van a ser ligeramente estables. Aquí pues cabe destacar que cuando decíamos que encerrar al punto se toma como si el trazo pasara a la izquierda del punto, tal y como se puede ver en este ejemplo. Aquí vemos que el sistema es inestable cuando pasa por la izquierda del punto menos 1. Aquí es ligeramente estable cuando pasa por el punto menos 1. Y aquí es estable cuando pasa por la derecha del menos 1. Aquí pues hay otros ejemplos donde tenemos una función que es igual a k entre s más a, y tenemos que nuestro sistema va a estar estable siempre que la ganancia sea mayor a 0. Aquí pues está otro que es igual a k, que se divide entre s por s más a. Igualmente pues vemos aquí que no rodea el punto menos 1, por lo cual siempre va a ser estable siempre que sea mayor que 0. Ahora bien, igual que en los diagramas de Bott, se había mencionado que se utilizan el margen de ganancia y el margen de fase. Bueno, el margen de ganancia y el margen de fase se introducen para discutir la estabilidad relativa en un sistema en el dominio de la frecuencia. En los diagramas de Nyquist, el punto menos 1 en la parte real con el J0 en la parte imaginaria es el punto que separa la estabilidad de la inestabilidad, ya como los mencioné en los planos anteriores. En Nyquist, la frecuencia de cruce de fase es la frecuencia a la que la fase del ángulo primero alcanza el menos 180 grados. Bueno, entonces aquí los márgenes de ganancia es la cantidad por la cual la ganancia real debe ser multiplicada antes del inicio de la inestabilidad. Por ejemplo, aquí en esta imagen, si el trazo se corta en el eje real de menos x, entonces este tiene que ser multiplicado por 1 entre x para dar el valor de menos 1, y así el margen de ganancia que se expresa va a ser igual a 20 logaritmo de 10 por 1 entre x. Ahora bien, el margen de fase se define como el ángulo en grados por el cual el ángulo de fase es menor que menos 180 grados en el cruce de ganancia. El cruce de la ganancia es la frecuencia en la que la ganancia del lazo abierto llega a 1. Entonces, si en un diagrama de Nyquist dibujamos un círculo con radio de 1 centrado en el origen, el punto con el que se cruza con la línea de Nyquist nos va a proporcionar el cruce de ganancia. Entonces el margen de ganancia es el ángulo a través del cual esta línea de ganancia debe girarse sobre el origen para llegar al eje real y pasar por el punto menos 1 J0.
Y ya con esto pues podemos realizar nuestro análisis de respuesta a la frecuencia de una manera satisfactoria.